Bienvenidos a esta segunda jornada del 13º Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos. Estamos en la sala de auditorio y arrancamos esta segunda jornada, como en cada edición, para hablar de ciberseguridad, uno de los temas fundamentales en la innovación en la administración pública. Tenemos hoy con nosotros a Javier Candau, jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, a Miguel Ángel Perchín de Torres, jefe de Coordinación Informática de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Exteriores y Transformación Digital, que sustituye a Miguel Ángel Amutio, nuestro participante habitual durante, yo creo que las 12 ediciones anteriores, que hoy está viajando también por motivo de trabajo y no puede estar con nosotros, y Miguel Ángel Lubián Rueda, socio responsable del área de cumplimiento en ciberseguridad en el grupo CIES. Así que vamos a darles la bienvenida. Adelante. Y vamos a hablar de ciberseguridad. Gracias. Bueno, pues buenos días, muchas gracias, Miguel. Y pues lo que decía, estamos ahí repitiendo una jornada ahí tradicional. Siempre venimos dos Migueles y un Javier. Muy bien, pues lo vamos a hacer como todos los años. Vamos a ir haciendo un debate distendido. Vamos a lanzar preguntas y yo creo que creamos un diálogo sobre las mismas. Y vamos a empezar con algo que nos pasó hace poco. Arrancamos un proyecto en un cliente y nos decía, bueno, Miguel, hay que tener cuidado que no nos hagan un Sevilla. Decían ahí que sabéis que hubo un incidente importante en el ayuntamiento, bueno, en él y en otros muchos, y ahí vamos a reflexionar un poco con ellos sobre lo que veis en la pantalla, ¿no? ¿En qué nos tenemos cuáles son los aspectos claves y cuáles son las prioridades si cogemos pues, elementos, áreas de referencia, como las que veis en la pantalla o como las que dice el Esquema Nacional de Seguridad? Hola, buenos días a todos. Pues, bueno, lo que nos está aquí mostrando esta slide, pues son al final las áreas en las que, en este caso, un marco de referencia como es el NIS, el Cyber Security Framework, identifica o que se considera importante para la ciber, ¿no? Y ahí ellos lo basan en 5 líneas: la identificación, protección, detección, respuesta y recuperación. Yo creo que aquí una idea importante es que nosotros tenemos, por ejemplo, para las administraciones públicas, el Esquema Nacional de Seguridad, que trata todos estos conceptos. Existen otros marcos de ciber. Al final lo importante es que, un poco como barajes todas estas ideas, es lo de menos. Todos tratan una serie de conceptos, ¿no? Por ejemplo, este del NIS tiene la parte de identificación, que a lo mejor se basa mucho más en conocer a la propia organización, y hay otras maneras de afrontarlo. Por ejemplo, nosotros en uno de los proyectos en los que estamos involucrados, que es el Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la AGE, pues tenemos una serie de servicios agrupadas en familias. ¿Cómo lo agrupamos nosotros? Prevención, detección, protección, respuesta, y luego tenemos unos auxiliares de gestión y de asesoría. Al final lo importante es que hay que tratar todos los mismos temas, ¿no? Hay que prevenirnos, hay que poder detectar los incidentes, hay que poder responder a ello y estar preparados para responder y contenerlos. Y bueno, conocer también a tu organización y montar una gobernanza alrededor de ella con un marco, con este caso de las administraciones públicas, te da el Esquema Nacional de Seguridad. No sé si, Javier, quieres añadir alguna. Bueno, solo añadir que identificación y protección nosotros siempre lo agrupamos en prevención. Detección y respuesta sí que son conceptos completamente homólogos en el NS, y recuperación son los cisnes negros, y que haya pocos, porque el problema es que muchas veces nos inciden mucho en tener procedimientos de recuperación, en tener procedimientos de esto y de lo otro. Y a la recuperación es cuando ya nos ha fallado todo. Entonces hemos tenido que hacer, yo prefiero hacer mucho y gastar mucho en prevención, detección y respuesta, para que la recuperación pues sea eso, una rara avis dentro de todos los procesos.
Claro, yo creo que eso más va muy al hilo con lo que os voy a preguntar en la siguiente, ¿no? Que si tuviésemos que ordenar todas ellas, ¿en qué puntos nos centraríamos, ¿no? Bueno, yo creo que al final Maslow es como la pirámide de Maslow, dice, tendremos que cubrir las necesidades básicas de todas de ellas, ¿no? Pero si tuviésemos luego que potenciar, las principales son prevención proactiva, entiendo, ¿no? Sí, bueno, ese es un concepto que nosotros hemos acuñado, el de prevención proactiva, pero sí pasa por gastar en prevención. Para gastar en prevención, pues nuestro estándar de referencia es un cumplimiento contra un estándar de ciberseguridad. Las administraciones públicas en el sector público, en todas las empresas que dan servicio al sector público, se tiene que utilizar el Esquema Nacional de Seguridad. Para mi gusto y que he valorado muchos de ellos, es el esquema más aterrizado, el que más fácil te va a marcar la hoja de ruta a marcar y el que más rápido te va a convertir en un objetivo difícil de atacar. Luego, eso hay que complementarlo con detección, y la detección son centros de operaciones de ciberseguridad o centros de operaciones de seguridad, ya como les queramos llamar, con las siglas en español o en inglés. Esto es fundamental porque el atacante nos va a atacar 24/7 y tenemos que defender 24/7. Y ahí, cuando somos entidades locales pequeñas, pues tenemos que agruparnos en diputaciones, en servicios de la comunidad autónoma, en lo que queramos, pero un ayuntamiento pequeño va a ser difícil que pueda poner o implantar un servicio 24/7 y no le salga más caro el collar que el perro. Y finalmente, pues la respuesta va ligada en automático con una serie de procedimientos con nuestros centros de operaciones de seguridad. Y ya después complemento otras cosas. Muy bien. Sí, yo creo que sin duda al final la prevención es más importante, pero siempre sin perder de vista lo que ya desgraciadamente sabemos todos, ¿no? Que al final no es si te van a atacar, sino cuándo, y tienes que estar siempre preparado. Pero desde luego, cuanto más inviertas en prevención y en mecanismos de protección y bueno, como ha comentado Javier, pues ahí tenemos un buen marco con el esquema que cubre un poquito todas las perspectivas en las que tenemos que protegernos, no solo técnicas, sino de concienciación, de formación, de normas, para uso de los medios electrónicos, etcétera. Pues, y cuanto más además concienciemos todo eso dentro de lo que es las organizaciones, esa parte de ciber, pues vamos a estar mucho mejor protegidos, porque bueno, es el tópico de la ciber, pero una gran realidad, ¿no? Que al final es la voz más débil, es la capa humana, y muchas veces la descuidamos y cada vez tenemos que pensar menos que esto de la ciber. Se va cambiando la mentalidad, es una cosa de los técnicos, de los informáticos y de los frikis. Luego, siempre estamos muy acostumbrados a hablar de ransomware, ¿no? Porque yo creo que es la segunda mayor pandemia después de la COVID-19, pero en las elecciones, en la cumbre reciente, ¿no? Pues es verdad que parece que hay bastantes incidentes de otro tipo de ataques, ¿no? Que son los ataques de negación de servicio. Tenemos ahí ahora algunos que yo creo hasta se conocen por el público no especialista, ¿no? Ahora hablas de no-name y sale hasta en el periódico, que llaman la atención, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué buscan? ¿Y cómo podríamos protegernos de ese tipo de amenazas de negaciones distribuidas? Si queréis le paso a Javier para que cuente más quiénes son y qué buscan, y luego yo puedo contar, si queréis, una experiencia que tenemos, bueno, en este caso en la AGE, y cómo nos estamos protegiendo. Bueno, pues es muy mono el oso, ¿eh? Salen cada vez que dicen ellos que han hecho abajo una página web, dicen ellos, porque muchas veces los organismos pues cortan todas las direcciones IP que están fuera de España. Ellos ven que la página está inaccesible y ya lo consideran como un éxito, lo cual es bastante dudoso. Para nosotros los ataques de negación de servicio son ataques menores, ¿eh? Este grupo No-Name es un grupo de apoyo al gobierno ruso que tiene una herramienta que es Dosia, y es una herramienta bastante buena porque te hace ataques de denegación de servicio capa 7, aunque también te puede meter otros tipos de ataques de denegación de servicio, y que con muy poquito tráfico pues puede tirarte la página web si no tiene herramientas anti-DOS. Estas herramientas anti-DOS son las herramientas más naturales para aplicarlas como servicio horizontal en la Administración General del Estado, que una comunidad autónoma lo tenga contratado para mucha gente,
que las diputaciones o los ayuntamientos se acojan a las salidas a Internet de las comunidades autónomas y se puedan aplicar eso de una manera que el coste merezca la pena, ¿no? Este grupo, bueno, pues llevamos, yo creo que estamos en octubre, pues llevamos del orden de 11 campañas. Ha habido otros 2 grupos que hicieron también algún ataque de denegación de servicio a lo largo de este año 2023 y siempre pues tienen un conjunto de objetivos preseleccionados que van enriqueciendo según qué, ¿no? En el último, con la cumbre, pues estuvieron pues servicios de transportes públicos de Granada y Ayuntamiento de Granada, evidentemente, ¿no? Pero sinceramente, después de 10 o 12, no tenemos, o sea, la capacidad de sorpresa para nosotros se ha agotado. Es decir, sabemos cuáles son los user agents con que atacan, las IPs no cambian excesivamente, con lo cual, en el momento que hay un ataque de denegación de servicios, se pasan todos estos parámetros y normalmente el organismo se recupera con facilidad. Sí que es cierto que para poder reaccionar ante estas cosas tienes que tener algunos servicios o la gente preparada o el soporte técnico preparado para eso, que en algunos casos no nos lo encontramos, ¿no? Y ya dejo las medidas de mitigación a Miguel Ángel. Sí, porque mitigación, que veis en la pantalla, ¿creéis que el enfoque, porque arriba tenemos a lo mejor una centralización, pero si estamos aguas abajo y todos empezamos a recibir DDoS, pues a lo mejor no tenemos inversión suficiente para poder pararlos. Tendríamos que subir arriba es el operador, arriba son los... ¿Dónde creéis que debemos de parar de una manera más eficaz y más eficiente ese tipo de ataques? Sí, está claro que es difícil desde abajo, aguas abajo, como dices, tener las capacidades, la gente, las capacidades técnicas y las herramientas, ¿no? Hay lo bueno y luego que muchas veces aguas abajo es que ya ha llegado a tu organización, a tus sistemas y es un poquito, a veces, demasiado tarde. Entonces, bueno, la experiencia que tenemos en el caso de la Administración General del Estado al poder contar con un concurso unificado de telecomunicaciones que abarca a casi todas las entidades, con un lote que es de acceso a Internet, es que te permite aplicar algunas medidas centralizadas, en este caso de protección. Y en nuestro caso tenemos un anti-DDoS de red. Eso es la experiencia y un poco, porque claro, nosotros hemos sufrido, como otros muchos objetivos, todos esos ataques que menciona Javier. Y además, precisamente por tener estas herramientas, pues hemos sufrido un poquito más al principio, hasta que lo vas modulando, pero al final, al tenerlas, las puedes parametrizar y puedes aplicar algo que valga a casi todas las entidades. ¿Qué hemos visto también? En la capa del operador muchas veces, porque lo que hace es parar todos los ataques antes de que llegue, como he dicho, a las entidades, a lo que son sus cortafuegos, sus servidores, etcétera, pues, por decirlo de alguna manera, es como la regla del 80-20, ¿no? Te va a parar el 80%, pero siempre va a haber ese 20%, que a lo mejor es un ataque más a nivel 7, más a nivel de capa de aplicación, y ahí entran en liza otras medidas de protección, como puede ser lo que ha comentado Javier, ¿no? Vale, pues es que estamos viendo que con cierto user agent vacío nos está haciendo la puñeta. Bueno, vamos a poner en nuestros dispositivos perimetrales, en los IPS, en los WAFs, en los cortafuegos, alguna medida. Eso lo vas afinando y cada vez sufren menos, hasta que, bueno, supongo que esto es la guerra continua, en algún momento cambiarán técnicas y habrá que adaptarse, pero el caso es que tener estas medidas centralizadas permite unas fuerzas y tener conocimiento, o sea, aprovecharte de conocimiento experto y una defensa, digamos, bastante escalable. Muy bien. Por complementar otra cosa también, fijaros que ya está la madurez de los anti-DOS grandes y también ya tenemos herramientas propias y servicios propios con ñ, españoles, que además son incluso abordables financieramente, porque si nos vamos a los grandes servicios, a Akamai, etcétera, pues eso sí que cuestan. Pero que tenemos soluciones españolas que para mi gusto son mucho más flexibles, más rápidas de actuación y quizás hasta más eficaces. Muy bien, tomamos muy buena nota, son buenos consejos. Y aquí tenemos una gran iniciativa, ¿no? Yo creo que al final
lo que han hecho ellos, que son los malos, y se han unido muy bien y están muy coordinados, pues gracias a la Red Nacional de SOC estamos intentando tejer lo mismo al revés, porque si no, no vamos a invertir lo que tenemos que invertir. Javier, ¿cómo está evolucionando la Red Nacional de SOC? ¿Qué tal va la iniciativa? ¿En qué ayuda? ¿En qué apoya? Y, sobre todo, ¿qué novedades nos espera para el 2024? Que seguro que tenéis un roadmap ahí con cosas interesantes. ¿Qué nos podéis decir? Bueno, sí, bueno, muchas gracias. Para nosotros, la Red Nacional de SOC es uno de los proyectos estrella de hacer escudo único. Los defensores nos tenemos que unir y muchas veces vivimos en nuestro mundo, vivimos en nuestros problemas. Y así como los atacantes tienen un objetivo común, que es entrar en nuestras redes, robar información, cifrar o lo que haga falta, nosotros muchas veces, como que la ciberseguridad primero no se ha considerado un asunto relevante dentro de las organizaciones, y después, así todo, el personal TIC es muy autocontenido. Pero el personal de ciberseguridad no puede ser autocontenido. Entonces, yo muchas veces, estábamos hablando antes de prevención o identificación, prevención, detección, respuesta, recuperación. Aquí me falta una. Cuando hago respuesta, hago detección y respuesta, hay que meter intercambio. Pero intercambio tiene que ser una palabra que esté asociada a detección y respuesta. Entonces, nosotros en un principio, allá por 2017, con WannaCry, vimos que los canales de comunicación, sobre todo con el sector privado, eran puntuales y bilaterales. Entonces, aquello era un infierno para ir un poco actualizando de qué estaba pasando con WannaCry, ¿no? Eso hizo que, a nivel Administración General, pues montáramos una comisión permanente para que todas las acciones se coordinaran, y se articuló la red de CSIR.es. Esa red de CSIR.es estaba muy bien. Esto ha hecho que España sea el segundo país que tiene más CER reconocidos del mundo, detrás de Estados Unidos. Estamos del orden de los 70 CER en el Foro Internacional de Respuesta a Incidentes, FIRST.org. Podéis consultarlo ahí. Pero las aproximaciones a CSIR.es eran de carácter voluntario. Y necesitamos un poquito más de compromiso. Entonces, la evolución de CSIR.es, ya os digo, ahora mismo en CSIR.es estamos 70 organismos públicos privados, entre empresas, sobre todo quienes están, pues toda la parte privada, pues son todos los proveedores de servicios de seguridad gestionada. Entonces, allí, en la Red Nacional de SOC, cuando hemos evolucionado el modelo, obligamos a intercambiar. Y cada mes tienes que intercambiar mínimo 2 o 3 eventos. Y si no, pasas de primera división, categoría Gold, a segunda división, categoría informada. Esto está funcionando. Yo creo que se están creando sinergias, siempre con todos los roces que los proveedores de seguridad gestionados están compitiendo por clientes, y la información es una baza dentro de esa pelea por los clientes. Pero tenemos que cambiar un poco el concepto, es decir, tú les estás dando servicios, les estás transmitiendo ciberseguridad o seguridad en los procesos, etcétera, pero eso tiene que ir acompañado del intercambio, porque las administraciones públicas tenemos que intercambiar y eso tiene que quedar cristalino, ¿no? Total, ahora mismo en la Red Nacional de SOC, ¿cómo estamos? Pues estamos en 141 organismos. Unos, para no equivocarme, unos 90 del sector público y unos 50 y tantos del sector privado. Y ahora, en un principio, estaba concentrada en los proveedores de servicios de seguridad gestionada, pero ya estamos abriéndolo a proveedores de servicios en nube, a proveedores de servicios de tecnología, ¿no? Pues fabricantes de DR, fabricantes de firewall, etcétera, que puede ser interesante que a lo mejor intercambien. Bueno, pues estamos en eso. Nosotros tenemos mucha confianza. Nuestro roadmap, vender el modelo en Europa. Tenemos el reglamento de cibersolidaridad. En ese reglamento vamos a ver, a santificar o a bautizar una red europea de SOCs que tiene que estar basada en las redes nacionales. ¿Qué nos pasa? Que es una de las cosas en que España está mucho más avanzada que los demás países de la Unión Europea. En los demás países de la Unión Europea el intercambio máquina a máquina en automático
es escaso, ¿eh? Nosotros ahora mismo, en los incidentes que gestiona el CCNCER, que son unos 10.000 al mes, pues unos 5.400 o 5.500 ya no vienen de los SOC públicos, ya nos vienen de Agencia de Ciberseguridad Catalana, Andalucía CER, del SOC, del COCS de la AG, nos vienen unos 2.000 incidentes al mes. Es decir, nos vienen muchos incidentes. También el COCS AG pues son 110 entidades. Entonces, esa es la aproximación y entonces también todos tenemos que ser conscientes que juntando los escudos vamos a poder defendernos mejor y por lo menos vamos a tener la información más fresca para que si han atacado a uno no con el mismo procedimiento nos ataquen a más, porque lo hayamos parado, porque lo hemos compartido y hemos activado las defensas. Esto se tiene que complementar también con irse a Internet a pelearse con los atacantes, pero eso es otra cosa, ¿eh? Ahora nos vamos a hablar de la Red Nacional de SOC. Es madurez también. Sí, bueno, yo solo quería reforzar un poco la idea de lo importante que es compartir la información desde un punto de vista a lo mejor en un nivel más reducido, pero que al final es la idea, ¿no? Precisamente en el Centro de Operaciones de Ciberseguridad hemos visto, o sea, por un lado está toda esta inteligencia que se puede aprovechar para actuar rápidamente para proteger a un conjunto amplio de entidades y por otro está la propia sinergia dentro de este ámbito del SOC de ver que al final los problemas y las amenazas que tienen unas entidades, pues hay un equipo de gestión que ya las conoce y lo puede aplicar rápidamente a otras, ¿no? Compartiendo esta inteligencia, estas herramientas. Yo creo que es importante. Si eso lo extrapolamos a un ámbito desde luego mucho más amplio, pues podemos ver los beneficios que puede haber para todos, ¿no? En términos de ciber. Muy bien, pues ahora vamos a coger lo que creo que es la hoja de ruta de toda la administración pública, que es el Esquema Nacional de Seguridad. Ahí está, yo creo que casi todo lo que tenemos que hacer y vamos a coger algunos controles operacionales y de protección. No los vamos a ver como con su tipificación, sino de una manera más coloquial, ¿no? Y hablaremos de esas cosas que veis en la pantalla. Con la pandemia nos hemos reinventado un poco todos, el perímetro se ha diluido, líquido, bueno, cada uno que lo llame como sea, pero todos sabemos o tenemos claro lo que está significando, ¿no? Que la gente se conecta desde cualquier sitio, a cualquier hora o no, que bueno, también habrá que reflexionar si esa superficie de exposición debe estar tan abierta o no, y lo está haciendo desde medios no corporativos. ¿Qué opináis sobre esa parte? ¿Debemos ser permisivos en la utilización de medios no corporativos, en el corto, en el medio? Bueno, yo creo que no es que debamos ser permisivos, que a veces, desgraciadamente, no queda más remedio, ¿no? Por ejemplo, nos pasó, como todos sabemos, por el tema del COVID y bueno, pues ahí las organizaciones, yo creo que en general, vamos, no solo las administraciones públicas, sino las empresas, pues se reaccionó muy bien y incluso se tomaron medidas. No en todos los casos era posible, pero de protección o el caso del segundo factor muy rápidamente, pero al final estábamos en casa, la mayoría accediendo con nuestros equipos, ¿no? Y enviando un SMS a nuestros móviles personales. En AGE vamos a un modelo de puesto de trabajo digital en el que se pueda dar al final un equipo portátil en movilidad, que sea al final tu equipo que utilices tanto desde casa como desde el trabajo, con todas las medidas de seguridad, que establezca, tengas controlado perfectamente todos tus accesos cuando te conectas por las VPNs y hacia un modelo en el que también se acabe dando un móvil corporativo a todo el mundo. Pero, lógicamente, por ejemplo, el tema del móvil corporativo pues llegará en fases posteriores, ahora mismo no es una realidad y somos bien conscientes de que no es la realidad más común de las organizaciones. Entonces, yo creo que cuanto menos hay que pensar que hay que minimizar ese uso de dispositivos personales, pero que hay que intentar securizar con todas las medidas que se puedan, también mediante políticas a lo mejor de uso de dispositivos personales para usos laborales, que permita a lo mejor implantar medidas de seguridad y controles en los propios equipos y por supuesto, el doble factor, porque si no, al final sí que corres un riesgo muy grande que te comprometan un equipo personal, sus credenciales y únicamente tengas
la contraseña que a lo mejor te la han robado, ¿no?, con algún stealer. Y ya están entran en tu VPN y ya están dentro de la organización. Obviamente el doble factor no lo soluciona todo, pero aquí sería un punto bastante importante. Bueno, pues por complementar a Miguel Ángel, bueno, durante la pandemia pues se hizo un esfuerzo bestial en que se siguiera trabajando desde casa. Es muy difícil dar ordenadores yo me acuerdo que eso fue en marzo de 2020, ¿no? Muy difícil dar ordenadores en un plazo de 1 mes, 2 meses, 3 meses a los usuarios. Pero eso hay que estar en el roadmap. La transformación digital vale dinero. Y entonces, si queremos transformarnos digitalmente de una manera cibersegura, porque no hay transformación digital sin ciberseguridad, es implementando medidas de seguridad. Porque, ¿qué hicimos? Tiramos las vallas de las redes y dejamos a los usuarios conectarse. Y la mayoría de los ordenadores de los usuarios tienen stealer. Y la compraventa de credenciales en el mercado negro fue... O sea, en 2020 se notó poco, pero es que en 2021 era una cosa espectacular. Entonces, si hacemos eso y permitimos el trabajo, que a mí me parece muy bien, si no hay que prohibir nada, pero todo hay que hacerlo con ciberseguridad, tenemos que poner nuestros controles, porque si no, pues tenemos Clinic, Ayuntamiento de Sevilla, otros ayuntamientos, alguna diputación, porque no quiero citar más nombres que los que están en prensa. Y todos... Os digo que ante los dos tipos de ataques, amenazas que nos enfrentamos cuando estamos afrontando ese trabajo en remoto, por supuesto, siempre que hay un incidente, el 95% de los ataques de ransomware es por compromiso de credenciales o compraventa de credenciales en el mercado negro. Con eso entran, despliegan y nos cifran. Y el 98% de las veces que vemos compraventa de datos en Internet y publicación de datos y compromiso de datos en las organizaciones, compraventa de credenciales en el mercado negro. Pues si lo tenemos claro que eso es lo que nos pasa, estamos tardando en no poner doble factor de autenticación. Que el doble factor de autenticación está muy bien, pero no es la bala de plata. El doble factor de autenticación a un sitio donde ya no teníamos una valla de medio metro, la subimos a 1,5 metros o 2 metros. Yo, que ya estoy ya mayor, pues yo ya la de 1,5 metros no me la salto. Pero hay gente que sí se la salta, Entonces, tenemos que ir a esos procesos de una manera, complementar ese doble factor de autenticación con más cosas. Porque, como le vamos a decir a los usuarios que pueden trabajar desde cualquier sitio, a cualquier hora y de cualquier forma, prácticamente, pues tenemos que complementar eso. Porque es que si no... Bueno, los que sean organismos públicos estén visitando la página web, nuestra plataforma de ciberinteligencia Reyes, verán la cantidad de credenciales que hay. Es que asusta. Está claro. Y luego hay otro punto que yo creo que también pasa desapercibido y es un gran riesgo, ¿no? Porque los teléfonos móviles, como suelo decir, además puedes hablar con ellos. Son auténticos equipos de procesamiento de información y que están muchas veces desasistidos, donde delegamos en el usuario pues si puede instalar, puede dejar de instalar. ¿Qué opináis de esa parte? ¿Lo veis como riesgo? ¿Hay que tratarlos ya de corto plazo? Empiezo yo. Este tiene más peligro que el otro, Vamos a ver, el móvil además tiene el peligro de que el usuario lo usa de forma personal. Entonces, implantar medidas de seguridad en un móvil empieza a ser complicado. Mi recomendación, si tenemos dinero y como os he dicho que la transformación digital no es barata, transformamos digitalmente con un móvil corporativo y un equipo corporativo. De tal manera que la organización aplica medidas y no pregunta. Aplica medidas y no pregunta. Le puedes dejar en el móvil corporativo un área personal al usuario. Puedes hacer lo que queramos, pero ahora mismo... los ataques a móviles son para nosotros uno de los... Bueno, tuvimos esa desagradable experiencia hace un año sobre todo esto, pero yo ya no me ciño a los ataques de alto nivel donde son herramientas y servicios de ataque
que son difíciles de proteger por parte de las herramientas tradicionales, ¿no? Yo siempre digo que en el móvil hay que tener, por supuesto, un MTD, que es el antivirus antiguo, y, por supuesto, un MDM, una gestión de los dispositivos en automático. Y, por supuesto, ya que tenemos el móvil, aplicar doble factor, que es muy fácil, ¿eh? A todo lo que tengamos ya tenemos el móvil corporativo, ¿no? Pero así todo, hay un amplio abanico de ataques que estos dos sistemas no paran. Evidentemente, son ataques caros, pero también estamos viendo, y ahora a lo mejor creo que hay alguna pregunta más, que el ataque a la cadena de suministro, al eslabón más débil, pues se puede utilizar y se pueden utilizar estas cosas, ¿eh? Para mí, ahora mismo, el móvil, toda la transformación digital va a que todas las cosas las recibáis en el móvil y decidáis y actuéis con el móvil, aunque tengáis luego el ordenador para trabajos un poco más pesados. Pues el móvil tiene que estar en el radar de protección, y aplicar medidas, sensibilizar a los usuarios, etcétera. Y el móvil va asociado con el correo electrónico, porque, claro, todos recibimos el correo electrónico en el móvil, ¿no? Pues hay muchas tecnologías que no voy a citar, que o te vas a la nube y ya tienes el correo electrónico corporativo en algún sitio fuera de España, o lo que te está proponiendo tiene vulnerabilidades. Y entonces, para el atacante es muy fácil conseguir las credenciales de acceso a los buzones corporativos. Entonces, yo siempre asocio el móvil también a un poco a cómo solucionamos el correo electrónico, porque los jefes todos quieren tener el correo electrónico en el móvil. Sí, sí, se dice el pecador, pero no el pecador, ¿no? Pero, bueno, el correo electrónico ese sería otro gran tema, porque al final estamos protegiendo muchísimo nuestros sistemas y al final muchas veces el correo electrónico es el más accesible o el más fácil al final de intentar pues simplemente un ataque basado en un robo de credenciales, como comentaba Javier, que están por todos los lados. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Javier. Yo aquí tengo mi móvil corporativo. El personal lo tengo yo separado, pero es verdad que hay muchos usuarios que eso ya de partida sería una pega muy grande que, vamos, tendría una reticencia y una resistencia bastante grande a tener eso. Entonces, al final, hay que tener las herramientas y es algo que cuesta, pero que es necesario hacer, pues todas estas capas, ¿no? El MTD, el MDM para poder tener la capa de gestión de control de los dispositivos y eso. Y si alguien se lo han robado, lo ha perdido, poder en ese momento evitar que se tenga acceso a la información. Y luego, pues nosotros dentro del proyecto de gestión de seguridad de los dispositivos sí que estamos implantando pues también pues temas como el control a las aplicaciones y porque, por ejemplo, si se llega a dar acceso, que es algo siempre en debate, a aplicaciones de la intranet, que sea un gran riesgo, se tendría que ser algo totalmente controlado y tasado. Y, sobre todo, el control con las áreas de trabajo profesionales y personales de que no te puedas instalar lo que el usuario quiera, ¿no? Sino que haya una cierta gestión de las aplicaciones también que tiene instalado el usuario. Bueno, se están dando consejos muy interesantes y de corto plazo y para ponernos en la hoja de ruta. Y además, como decía Javier, con la palabra corporativo se nos quitan muchos problemas, ¿no? Al final hay que tratarlos como tal. Luego hay otro control que también quería hablar sobre ello, ¿no? Que es la información hay que calificarla, porque si no tampoco sabemos qué hacer o qué dejar de hacer, ¿no? Y aplicar alguna medida, y una de ellas quizás sea el cifrado por la potencial exfiltración que puede haber en un ataque de ransomware, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Es el punto de trabajo de corto, de medio? ¿Es importante? Todo es importante, ya lo sé. Como tú planteas la pregunta, que es una medida en relación a los ataques de ransomware, yo la veo más una medida de madurez en ciberseguridad de las organizaciones. Llega un momento que tienes que identificar qué información de la organización necesita más protección. Nosotros a esto, que venimos del mundo OTAN, le llamamos información clasificada, pero
hay que hacer un esfuerzo de categorización de esa información, ¿vale? Después, a esa información, tanto en descanso como en transmisión, pues se le tiene que aplicar una protección. Ahora mismo es que yo muchas veces, cuando veo los servicios de salud, veo otras cosas, te mandan todas las cosas por correo electrónico abierto. Correo electrónico con adjuntos sin cifrar. Digo, bueno, en fin, esto tiene un poquito, o sea, una evolución más, una vueltecita más, que sé que son cosas que muchas veces para los usuarios son duras cuando empezamos a manejar herramientas de cifrado, pero también tenemos que ser conscientes que todo lo que sale del ordenador y atraviesa la mitad de servidores de Europa es susceptible de ser copiado. Y si no lo tenemos protegido, pues nos pasa eso, ¿no? Hay herramientas, hay herramientas. Nosotros tenemos una herramienta que se llama Carla para este control de información, pero hay muchas herramientas en el mercado. Pero son herramientas de difícil implantación. Claro, me dicen, bueno, ¿esta es la bala de plata? Dice, no, es una herramienta que te va a dar una madurez, te va a proteger de ataques complejos de compromiso de información, no te va a proteger de un ransomware, porque al ransomware le va a dar igual, no, a no ser que se quiera comprometer información para luego hacerte extorsión o luego venderla en el mercado negro. Pero son herramientas que, evidentemente, una vez que ya tienes el EDR, tienes el SOC montado, tienes todos los dispositivos tradicionales a los que yo llamo esencial de ciberseguridad, es una herramienta a la que tienes que ir. Porque es muy importante otra cosa que muchas veces nunca nos planteamos y es difícil de decir, que siempre nos fiamos de los usuarios autorizados, siempre nos fiamos de los empleados, pero cuando empezamos a trabajar con información sensible, tu obligación es no fiarte de nadie y que haya trazabilidad de todo, y estas herramientas sí te lo proporcionan. Sí, bueno, y añadiría, y aparte, que te puedes fiar y al final también que haya errores técnicos o humanos y acabe la información exfiltrada, ¿no? Yo sí que creo, coincido que quizá ahí es una de las áreas en las que más camino hay todavía por delante, y yo creo que es precisamente porque también tiene una implantación complicada, y no solo a nivel técnico, sino que al final el manejo de la información yo creo que es algo que está muy ligado a las políticas ya que basadas en el comportamiento al final de los trabajadores, ¿no? Y estamos acostumbrados en nuestra vida diaria y en todo a intercambiar información rápidamente por cualquier medio, como sea más rápido, cambiar esa dinámica y forzar a utilizar ciertos mecanismos y hacer ese ejercicio también de calificación de la información. Ya cuesta a lo mejor con un mínimo que sería, por ejemplo, con los documentos, ¿no? Que se intercambian los documentos que se manejan las organizaciones, ya cuesta. Pues imagínate luego todos esos flujos informales que hay de correos electrónicos, de mensajería instantánea, etcétera. Es un tema complicado. Nosotros también apostamos por ello en el Centro de Operaciones de Ciberseguridad. Hay un servicio precisamente basado en la herramienta SCN Carla, que es detección de fuga de información, y sí que estamos viendo que cuesta. Estamos ahí bregando con ello, con las entidades y bueno, vamos avanzando. Muy bien, yo creo que es muy importante también eso, tener la hoja de ruta e ir implantando las medidas, pero en el orden adecuado, ¿no? Al final tenemos que ir de menos a más. La parte del doble factor, también quería abordar con vosotros vuestra visión. ¿Hasta dónde tiene que llegar? Porque el doble factor puede llegar desde que abro el puesto de trabajo y hago en el login, ¿no? Ahí, o lo trabajamos solo cuando tenemos un medio no confiable, ¿no? Como es Internet. ¿Lo tenemos que empezar a implantar en el inicio de sesión local, en el ordenador? ¿Qué opináis? Yo creo que cuando trabajamos en entornos no confiables, o sea, el nombre de usuario y contraseña cuando estábamos en nuestra red corporativa y la salida a Internet era limitada y los accesos remotos eran limitados, podía ser una medida asumible. Ahora yo creo que debemos a casi todo, incluso cuando estamos en entorno no confiable y estoy conectándome desde casa, un doble factor de autenticación, porque ¿quién te dice que ese ordenador
no lo ha cogido un atacante, se lo ha robado al usuario, ha podido pasar cualquier cosa. Entonces es importante implementar estas cosas. Muchas veces asocian los dobles factores de autenticación a certificados. Y esos certificados, pues nada, un certificado software que metemos en el navegador, ¿no? Eso no vale, ¿eh? Eso no vale porque, claro, si te roban el ordenador y esos certificados software se copian y se roban. Y si luego te pongo un stealer, ya tengo la contraseña del certificado. Ahí se fue a por uvas el doble factor de autenticación. Entonces tenemos que darle un poco vuelta. Aquí somos todos buenos hasta que dejamos de serlo. Entonces hay que analizar muy bien el doble factor de autenticación, sobre todo en los accesos remotos. Tenemos una cuenta en el ns@ccncer.cni.es, que cualquier aproximación en la que dudéis un poco se puede elevar una consulta que se contesta con bastante prontitud. Creo que estamos en menos de 24 horas contestando a las consultas. Pero es importante que la solución que abordéis tengáis claro que realmente cubre todos los aspectos. Que los certificados están bien, pero si tenemos una tarjetita y está el certificado en la tarjeta, eso va mejor que si lo tenemos en software. Sí, de acuerdo con Javier, que tenemos todos que ir en esa dirección. Y bueno, aquí también hay, yo creo, aspectos de autenticación en las que todavía queda bastante trabajo. Todos tenemos claro el tema de los accesos remotos. En el inicio de sesión, pues te encuentras muchas situaciones, ¿no?, que todavía a lo mejor pues se basa únicamente en el usuario y la contraseña. Y luego, incluso yendo más allá, y por lo que comentaba antes Javier, de que al final, ojo a los usuarios autorizados, pues es que al final pues tenemos también el acceso a lo mejor a administración a máquinas basadas en ocasiones puede tenerlo un SSH con un usuario y clave, ¿no? Entonces queda desde luego muchísimo recorrido aquí, pero habría que ir a soluciones que no se basaran únicamente en usuario y contraseña y contemplado de una perspectiva un poquito más global. Sí, yo opino igual. A veces más que 2 FA es 1.5 FA, ¿no? Va llegando, pero los certificados no acaba de ser un doble factor en sentido estricto. Y otro punto importante yo creo que es el riesgo humano. Podemos llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero es verdad que al final, desde el departamento de IT, pues tenemos buena voluntad y lanzamos píldoras. Y no sé si es el sitio adecuado, si es un problema de dirección, desde arriba, de estrategia. ¿Quién se tiene que ocupar de formar a las personas? ¿En qué punto creéis que se debe incidir ahí? Bueno, yo creo que la ciberseguridad tiene que ser un asunto de la organización, no del departamento TI, no del departamento de ciberseguridad. Los que son empresas pues tienen lo que se llama CISO, ¿no? Que es el Chief Information Security Officer, que es nuestro responsable de seguridad del Esquema Nacional de Seguridad. A esa persona hay que empoderarla. Las redes de las organizaciones cada vez dan más servicios, cada vez permiten más teletrabajo, más transformación digital, cada vez tienen más valor dentro de la organización. Entonces hacen falta dos opiniones, es decir, la opinión del que da la funcionalidad, que es el departamento TIC, y la opinión del de ciberseguridad. Muchas veces, esto lo vemos mucho en el Ministerio de Defensa, siempre hay una luz, una mirada de seguridad de las operaciones. Estamos haciendo estas cosas de manera segura para las personas. Esto tiene que aplicar aquí también. Y hoy veo en muchísimas organizaciones que el CISO depende del CIO o que el CISO depende del jefe TIC o el director TIC de la organización. Ahí la opinión de ciberseguridad siempre va a llegar al CEO, al jefe de la empresa filtrada. Y no nos interesa que llegue filtrada. Entonces, primer mensaje, empoderar al CISO. Igual que hay que empoderar al CISO, la ciberseguridad tiene que ser un asunto importante dentro de la organización, con lo cual no tiene que ser el departamento TIC el que forme, tiene que ser el departamento de recursos humanos y poner todos los entornos que correspondan para que el departamento y la organización se asegure que todos sus empleados están funcionando de una manera adecuada. Y además, no voy a hablar de sanciones, ¿no? Que no quiero hablar de sanciones,
pero los empleados tienen que saber qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, y si no cumplo los itinerarios, pues, hombre, una tarjetita amarilla no pasa nada, ¿eh? Está claro. Sí, yo creo que se está haciendo muchos esfuerzos en formación y concienciación en ciber, pero quizá, como comenta Javier, al final son iniciativas y esfuerzos que van un poco fragmentados, aislados, y le falta pues ese, al final, compromiso de las organizaciones a que esté pues dentro de las políticas, como hay otra serie de políticas de recursos humanos que todos tenemos pues como muy asumidas, ¿no?, en cada organización. Entonces, bueno, sí que es cierto que yo creo que cada vez hay más concienciación de la necesidad de concienciación, y ahí vamos avanzando bien, pero quizá, y bueno, hay iniciativas, por ejemplo, aquí en uno de los servicios que tenemos que diseñamos desde el principio en el Centro de Operaciones de Ciberseguridad, es el tema de concienciación y formación, y pensando que haya también, aparte de la concienciación a usuarios finales, pues alguna serie de charlas a directivos, que en este caso hicimos una la semana pasada, la primera. O sea que con la idea de, al final, los directivos no TIC también deberían ser plenamente conscientes de la importancia de todo esto, y como comenta pues Javier, pues hacer caso también al responsable de seguridad, y cada vez tenga más peso en las organizaciones y cada vez se le escuche más en los ámbitos de la dirección. Y bueno, esa sería mi opinión en este tema. Además, en NIS 2 también se empieza a hablar, ¿no?, de consejo de administración, ¿no?, de responsabilidad para que vaya arriba, ¿no?, que la gente desde arriba tome conciencia, ¿no?, de la importancia, ¿no?, y que impulse. Bueno, sí, en NIS sale eso, en NIS va a más, es decir, realmente NIS primero va a aplicar a muchos y después NIS viene con sanciones. Es decir, que si notamos que no hay medidas de seguridad o notamos que hay un incidente y que ha habido negligencias, pues habrá sanciones, con lo cual eso sí que es verdad que motiva muchísimo a los consejos de administración. Está claro. Y hablando de NIS 2 o de NNS, también ponen mucho foco en otro riesgo, que es cadena de suministro, proveedores o como lo queramos denominar, ¿no? ¿Qué instrumentos tenemos en España para tener una tranquilidad? Nos vamos a pedir el LNS, nos pedimos CPSTIC 105, algunas pistas para que la gente tenga claro cuándo pedir uno o cuándo dejar de pedir el otro. Las dos son importantes. Vamos a ver, al que te provea servicios, una empresa de desarrollo software que se está conectando desde sus instalaciones a tu sistema, se le tienes que pedir al que te provea servicios, sobre todo, certificaciones en el Esquema Nacional de Seguridad, que es lo que está ordenado, ¿vale? La certificación te permite, y además nos consta que se utiliza mucho por las administraciones, el que tú tengas ya una garantía de que el proveedor está aplicando ciertas medidas de seguridad, porque si no te crees lo que dice él, no te puedes creer otra cosa. Entonces, el aplicar el NS, por supuesto con la directiva NIS 2.0 va a ser obligatorio para el sector público, y para el sector privado vamos a intentar que se aplique el NS full, y si en algún momento hay alguno que tiene 27001, no va a valer cualquier 27001. Va a haber como una especie de declaración de aplicabilidad obligatoria. Es decir, aquí no vale que tú te hagas tu declaración y digas yo cumplo esto y ya tengo el certificado, porque eso es hacer un poquito de trampa al solitario, ¿no? Total, que cuando nos conectamos y nos interconectamos entre nosotros, NS. Ahora también en las organizaciones desplegamos un montón de software y compramos software. Este año hemos tenido muchos ataques a software defectuoso de la cadena de suministro. No es que la empresa, muchas veces la empresa te proporciona el servicio en nube con su software y otras veces te lo vende. Pero ese software necesita un poquito de calidad. Le teníamos que pedir por lo menos una certificación Lince. Cuando se tiene una certificación Lince es cuando empiezan a aparecer en el catálogo CPSTIC 105. Yo creo que aplicaciones, y lo aplicamos a sistemas operativos, a firewall, etcétera, etcétera,
que están todos en el catálogo. Siempre yo recomiendo, cuando vayamos a usar tecnología, que esté en el catálogo, porque el producto, bueno, por lo menos en el catálogo una tercera parte de confianza le ha tomado el esfuerzo de hacer un análisis sobre ello. Y a nosotros no nos cuesta poco trabajo, a los ayuntamientos, a las administraciones, simplemente ponemos una cláusula que ese producto esté en el catálogo. Que somos flexibles, es decir, si no está, pero tiene la voluntad de hacerlo y ha lanzado el procedimiento, en un principio eso también vale. Pero esas dos cosas son fundamentales. Sí, yo quería añadir que precisamente por esta importancia que comenta Javier, pues, por ejemplo, a la hora de redactar los pliegos tipos de prescripción de técnicas en algunos sistemas que hay de adquisición de, pues, precisamente productos software en la Administración del Estado, como es el Sistema Dinámico de Adquisición. Tengo aquí la chuleta, el SEA 25-2022, pues hay una serie de cláusulas que precisamente pues estuvieron evaluando en consenso con CCN, pues para por lo menos que de serie, digamos, se soliciten una serie de requisitos a las empresas que vayan a presentar sus productos, ¿no? Pues dice cuándo se debe exigir una certificación. Hay unos medios admisibles para acreditar la seguridad de los programas, tanto en infraestructura local como los programas en la nube, y aquí pues, se menciona, lógicamente, pues, el catálogo CPS-TIC u otros mecanismos que la normativa permita, pues, para acreditar esta seguridad. Pues bueno, como última pregunta, yo creo que está de moda, no podremos marcharnos de una mesa sin hablar de inteligencia artificial, ¿no? De riesgos, beneficios, opinión de Javier y opinión de Miguel para cerrar la mesa y abrir un turno de preguntas. Bueno, pues muy rápidamente. Ahora todo lo que te venden tiene inteligencia artificial. Bien, es bueno. Los responsables TIC, los responsables de ciberseguridad no van a crecer y las organizaciones van a estar más expuestas, pues necesitamos herramientas inteligentes que nos faciliten, que nos quiten el polvo y todo lo que es muchísimo ruido dentro de la organización para centrarnos en los ataques importantes. Entonces, cualquier tipo de herramienta que recopile logs debe tener inteligencia artificial. Yo siempre digo que en eso los defensores podemos tener un punto de ventaja sobre los atacantes, porque la masa de logs y la masa de información la tenemos nosotros y podemos educar y enseñar a nuestras máquinas de una manera más eficiente que el atacante, generando procedimientos de ataque que no los ha aprobado en las víctimas. Entonces, yo la inteligencia artificial, sí, prácticamente muchísimas de las herramientas que tiene el CCN ya casi todas incorporan cierta inteligencia artificial y automatismos para facilitar la vida. Y creo que esa va a ser la clave para poder un poco correr casi tan rápido como los atacantes. Sí, nosotros desde la Administración General del Estado vamos desde luego a apostar por eso, ¿no? A dotar a todas las herramientas de protección, las herramientas de SOC de inteligencia artificial. Precisamente esa ingesta de información tan tremenda que hay sin herramientas de inteligencia artificial es difícil, además te van a permitir mucha más escalabilidad, ¿no? De tener un mecanismo que al final puede aceptar de una manera fácil, pues nuevas fuentes y nuevos organismos o entidades que se sumen y empiezan a reportar a un sistema. Y quizá yo como riesgo futuro, pues veo que confiemos al fin, que ojalá, ¿no? Solo serían los males del rico, ¿no? Que ojalá tuviéramos unos sistemas de inteligencia artificial superpotentes y al final pues existieran riesgos como que confiar demasiado en ellos y no tanto en esa capa de expertise y de supervisión que siempre vamos a necesitar, porque al final tampoco puede ser una caja negra que tome todas las decisiones, pero desde luego mi valoración sería que inicialmente puede ser una ayuda tremenda y con unos beneficios mucho mayores que los inconvenientes. Pues yo creo que vamos en tiempo.
vamos a dar por concluida la mesa y, bueno, os dejamos abierto un turno de preguntas por si tenéis alguna inquietud. Y si no, pues lo que hacemos es agradecer a Javier y a Miguel Ángel la participación y emplazarnos a que nos volvamos a ver otro año más en el CENIS 2024. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.